Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, ya estamos de regreso y comentábamos con nuestro invitado de esta mañana, Dejan Mihailović. ¿Lo dije bien? Dejan Mihailović, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Ya nos hemos conocido, hemos tratado estos temas en varias ocasiones. Creo que desde Televisa, ¿no? No nos veíamos. Ya varios años. Y el tema, sin duda, es la primera plana de todos los diarios nacionales e internacionales, que es el ingreso de los talibanes, ¿no? A Kabul. Una primera lectura de esto, Dejan. Antes que nada, te agradezco mucho la Al invitación. contrario, me da gusto verte de nuevo. Sí, un saludo a tu equipo de producción y obviamente a nuestro público. Muchas gracias. Pues mira, una lectura inicial podría ser, y tú lo has enfatizado hace unos segundos, ¿no? Un déjà vu, ¿no? Todo apunta a estos recuerdos de los mediados de los 70s, cuando Estados Unidos huye prácticamente. Un nuevo Vietnam, sí. Sí, o sea, una huida de Saigón, nada más que ahora replicada en Kabul. La situación está crítica, las imágenes que nos llegan, la gente con pánico en el aeropuerto de Kabul. Queriendo salir. Las operaciones militares, fíjate, en esta ocasión no han sido tan de gran envergadura que digamos. Hay un detalle que en los medios no se expone mucho. Esto no es de ayer. Esto tiene décadas, y esta última ofensiva talibán que inicia a gran escala a mediados de abril, 13, 14 de abril, hasta 15 de agosto, fíjate, prácticamente sin desarrollar grandes maniobras militares en todo el país, logran habían controlado unos 70 distritos, perdón. Okay. Y el día de hoy... ¿Sabemos de cuántos más? Sí, son 34 provincias en el país, son unos 13. Hoy tienen controlado prácticamente todo el país, pero desde 13 de abril a la fecha pasaron del control de 70 a 267, ¿no? Y la pregunta de la opinión pública mundial, ¿qué pasó con el ejército oficial de Afganistán? 300,000 efectivos, altamente equipados, un tanto bien entrenados también. Bien calificados, ¿no? Exactamente, un presidente que huye empavorado, ¿no?, del país, un vicepresidente que según la última información todavía está en el territorio, y el temor, ¿no?, a que los talibanes nuevamente se apoderen de un país en Asia Central, un lugar muy sensible geopolíticamente hablando, Adela. A principios del siglo XX, un autor británico, Halford Mackinder, usaba un concepto llamado el pivote geográfico de la historia. Asia Central. Esa región, claro. Un lugar muy antojadizo porque alberga muchos recursos naturales de importancia estratégica para sistemas energéticos, sobre todo de las potencias mundiales, de difícil acceso porque no hay costas, no hay mares. Entonces, una parte del mundo muy importante, poco invadida, pero muy atractiva. Y regresando un poco a los antecedentes, recordarás Torres Gemelas, la Operación Libertad Duradera, septiembre, octubre prácticamente 2001. Hace 20 años. Rendición de los talibanes, absoluta en tan solo 2 meses, ¿no? En diciembre de 2001 los talibanes estaban completamente retirados. Fue una operación quirúrgica también. Exactamente, con mucho sacrificio, pero también con muchas víctimas entre población civil, etcétera, etcétera. Y ya hemos llegado otra vez al principio de esa historia, ¿no? Entonces yo creo que una táctica muy equivocada, muy errónea, una estrategia, militarmente hablando, una estrategia equivocada también, geopolíticamente hablando, nos trajo, ¿no? Pero va a tener consecuencias mundiales, sin duda, ¿no? Sí va a tener consecuencias mundiales. Hoy está convocada una reunión del Consejo de Seguridad de urgencia, la convocaron Estonia y Noruega el viernes pasado a las 4 de la tarde, y todo... Decíamos en el corte, Estonia y Noruega. Sí, ¿no? sí, o sea... pues sí, eso te hace pensar un poco lo que es ese periodo de transición de una nueva configuración de los poderes al nivel global, ¿no? Ese mágico triángulo en el cual estamos sometidos todos, Rusia, China, Estados Unidos, y Estados Unidos, una potencia en franco declive. A muchos nos duele reconocer esto, ¿no? Y no es que yo esté personalmente identificado con la manera de cómo Estados Unidos se hizo cargo de la humanidad o gobernó el mundo,
pero ya están agotados, ¿no? Y esta huida de Afganistán y la retirada que está prevista en Irak a finales de este año, son una muestra muy clara de que estamos ¿Cómo lees ante estas decisiones de Estados Unidos ahora bajo la administración de Joe Biden? Hay una continuidad, ¿sabes en qué? En errores. Desde Bush, Obama, Donald Trump y ahora Biden, la única continuidad es, sean demócratas, sean republicanos, es no entender lo que está pasando allá y no tener una estrategia realmente a largo plazo, a mediano y largo plazo, no solo para combatir. Tú sabes que ellos fueron invadidos, los afganos, por Estados Unidos, con el pretexto de que eran sembradío y un país que albergaba a los terroristas, ¿no? Bueno, se intervino, bajó la tensión un poco en estos asuntos del terrorismo internacional. Por supuesto, todos los días actos terroristas ocurren, pero no ocurren en los países occidentales. Por eso no hay un impacto mediático equivalente, ¿no? En ese sentido. Pero realmente... Han habido unas torres gemelas, digamos. Por supuesto, pero hay otro factor ahí, ¿no? Que es muy duro, el dinero. La economía. El dinero. Según algunas... Hacen guerras cuando no hay dinero. Por supuesto. Mira, además de que estamos en un mundo donde las guerras se fabrican como si fueran productos vendidos en la esquina, más de 800 mil millones de dólares es el cálculo del gasto que tuvo Estados Unidos en Afganistán y que no dieron el resultado, ¿no? Entonces, la iniciativa de llevar la democracia, la iniciativa de pacificar el país, pero al mismo tiempo la preocupación para no perder puntos en la competencia geopolítica con Rusia y China, estar posicionados ahí. Recordarás que ellos buscaron Bin Laden y lo buscaron durante 10 años. Sí, claro. 10 años. Claro, ¿no? claro. Algunos sarcásticos y hasta cínicos dirían, buscándolo a diestra y siniestra, pidiendo a Dios que lo encuentre lo más tarde posible. ¿Para qué? Se posicionaron ahí, hicieron una maniobra estratégica abrazando al Mar Caspio, la segunda mayor reserva de petróleo en el mundo, el pretexto de combatir el terrorismo. Claro, claro. De buscar a Bin Laden. Exacto, claro. Y encontrarlo finalmente, 2 de mayo de 2011 fue encontrado y neutralizado. Posicionarse en la frontera con China, operaciones de intimidación, vigilancia, monitoreo y obviamente estar ahí cerca de Siberia, que es la parte de mayores recursos naturales estratégicos en el mundo, ¿no? Ahora, Trump, pues ya oíste sus declaraciones sobre esto, ¿no? Diciendo que debiera renunciar Joe Biden, pero él estuvo de acuerdo con la retirada del ejército. Bueno, esto no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Ni moral, ni política, ni diplomática. Vaya. Digo, viene de Trump. Por supuesto, ¿no? Entonces, hay una continuidad en cometer errores, ¿no? Y si tú ves ahora las afirmaciones del secretario de Defensa, el secretario del Departamento del Estado, ¿no? El señor Lloyd Austin, el señor Anthony Blinken, no hay nada importante que se ha dicho, ¿no? Y lo único que es prácticamente certero es que es una derrota más en la agenda de los errores de la política exterior de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué puede esperar también Afganistán y la región? Sí, esto es una excelente pregunta. Fíjate, yo lo veo también en un contexto un poco más amplio. Si tú ves desde 2001 prácticamente la libertad duradera, luego está la invasión y ocupación de Irak 2003. En ambas ocasiones Estados Unidos no logró el cometido. Luego tienes lo de Rusia en 2008. Luego Ucrania, 2014, tampoco Estados Unidos tiene una respuesta ante las acciones que tomó Rusia al respecto. Luego tienes una forma de ceder paulatinamente el rol protagónico. Estados Unidos cede su rol protagónico en la zona de Medio Oriente. O al menos lo comparte. ¿no? Lo comparte, pero también yo creo que cede, ¿no? ¿Y cede a quiénes? A Teherán, Ankara y a Moscú. Y luego tienes manera de que se acerquen a sus enemigos tradicionales, Corea del Norte, Irán, tampoco lo logran. Y luego hay una impotencia total y absoluta a un proyecto fantástico, fascinante, de integración euroasiática llamado la Nueva Ruta de la Seda, que es un punto a favor de la supremacía china en muchos rubros. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que pasa hoy en Afganistán hay que primero ponerlo en este contexto. El país está abandonado. En este momento no hay quien responda ahí.
se avecina una guerra civil nuevamente, probablemente sumamente cruel. Muy ¿no? cruel, muy sangrienta seguramente. Mediáticamente es muy atractivo la nueva llegada, entre comillas, de los talibanes con su ideología. No sé si sabes, ¿no? Talibanes, estudiantes, alumnos, ¿no? Adiestrados en seminarios de fundamentalismo religioso en Pakistán, ¿no? Una especie de Chicago Boys, pero no del fanatismo económico, sino del fanatismo religioso, ¿no? Entonces, ¿cómo va a repercutir todo esto en el país? Es muy probable que se vuelvan a ver situaciones de maltrato de las mujeres, dinamitar los monumentos históricos, ¿no? Acabar con todo lo que había. Acabar con todo, ¿no? Y esto puede ser un signo de aliento para los grupos extremistas y fanáticos. Fundamentalistas del talibán. En la zona. Son los talibanes. Sí, y aquí hay que reiterar nuevamente esa necesidad que a veces tenemos que subrayar, que hay al menos dos islam, ¿no? Hay un islam político, que es perfecto servidor a los intereses imperialistas de las grandes potencias, y un islam religioso, que lleva, ¿no?, su propia naturaleza interna y los conflictos que ahí están, ¿no? Y que prácticamente no tienen que ver mucho con el otro, ¿no? Sí, sí. Hay ocasiones donde cada uno toma su propio camino. Uno que se maneja por los intereses políticos, económicos, y otro que tiene que ver con identidades religiosas, con profesión de profesar la fe, etcétera. Una incertidumbre, ¿no?, absoluta en este mundo. Yo creo que el objetivo mayor de este grupo religioso es dominar el mundo, poblar al mundo. Sí, por lo pronto, mira, por lo pronto es establecer un emirato, como ellos ahora dicen, ¿no? Porque es una réplica, ¿no?, del califato de ISIS, etcétera. Claro. O sea, lo vemos como, es un libro, ¿no? Y viene uno tras otro los capítulos, y ya leímos, ¿eh? La comunidad, y la comunidad internacional no tiene respuesta a eso. Tenemos que ser honestos. Y hay una cosa con la que, si quieres, probablemente se nos agota el tiempo. Quiero finalizar la charla. Mira, esto lo que acabas de decir, esa parte religiosa, cultural, tiene que ver con una crisis que tampoco está muy presente en los medios. Hablamos de crisis del capitalismo como un sistema mundo, la estructura, la economía real absorbida por los espacios virtuales, ¿no? Capitalismo cognitivo, la producción de la información, que es una nueva forma de generar valores, etc. Pero no hablamos de la crisis del código civilizatorio occidental que está moribundo. Aquel occidente que en los siglos XV y XVI anunció que se va a hacer cargo del mundo, ¿no? Valores universales, derechos humanos, economía de libre mercado, democracia parlamentaria. Hay muchas cosas que hoy no cuadran, y eso se repercute en la periferia del sistema mundo capitalista. Jean Daniel, tú recordarás, el editor de Nouvel Observateur, hace varios años decía, ya estamos viviendo en un mundo post-occidental. Pues el capítulo afgano es parte de todo. ¿Te acuerdas de esta, pues, una colección de libros, prácticamente una enciclopedia, La decadencia de Occidente? Sí, ¿no? Sí, Oswald Spengler, ¿no? Y esto se anunció, pero ahora ya, o sea, antes lo pero aquella fue otra algo... decadencia. Sí, no, sí, son dos decadencias diferentes, pero no deja de ser una decadencia que hace referencia precisamente a la supuesta supremacía de la civilización occidental y su manera, ¿no?, de que una forma muy particular de llevar a cabo la vida humana sea incrustada en todos los rincones del planeta como si no pasara nada y no respetemos la diversidad en todo el sentido. Oye, Dejan, la presencia de Estados Unidos era importante ahí, ¿no? ¿Puede haber marcha atrás o no ves a un Estados Unidos y a un presidente echando marcha atrás a la decisión? Porque va a ser muy sangriento lo que veamos próximamente ahí, pero con repercusiones muy importantes en el mundo, ¿no? Si yo lo veo en la clave, bueno, nosotros a veces en la universidad utilizamos esos discursos que aburre a la gente, ¿no? La gente quiere ver cosas sencillas. Pero mira, te digo una cosa, cuando hablas de hegemonía, cuando hablas de una forma de ejercer el poder más allá de tu propio patio, insistes en el hecho de que el resto del mundo vea en ti una especie de liderazgo, ¿no?, que básicamente siempre está concentrado en cierto tipo de valores, claro, que todo el mundo quiere aceptar y asumir como suyos, ¿no? Son fáciles de adaptarse y adoptarse. La libertad, la democracia. Exacto. Pero fíjate, cuando un país se autodenomina hegemónico y se hace cargo del resto del mundo, tiene que cumplir al menos
su supremacía en estos 4 rubros que te voy a mencionar. El primero es la capacidad inigualable en la materia de producción de bienes materiales. ¿No? Estados Unidos la perdió. 2, sistema financiero, control absoluto, ¿no? Su majestad el dólar. Estados Unidos tiene rivales, incluso potenciales en el sentido monetario y financiero. Tienes euro, tienes yen, tienes yuan, claro, etc. Comercio, ni te digo, ¿no? Ya sabemos. Pues ahí está China. ¿Y qué es lo que les resta? El poder militar. Es el único rubro donde probablemente ellos van a ceder cada vez menos. O sea, hoy cedieron, porque es un cálculo político y económico, ¿no? Hoy tragaron un sapo. Fue muy doloroso en caso de Afganistán, pero era insostenible mantenerse ahí, como es insostenible mantenerse en Irak, ¿no? Esto es muy costoso y esto... Cuesta mucho dinero, claro. La actual situación de la economía nacional estadounidense no lo puede soportar. No lo puede soportar. Y necesitan dinero. Exactamente. Y hacen una guerra. ¿No? Claro. Ahí estamos. Entonces, si tú te das cuenta, recordarás a un sabio británico, Thomas Hobbes, ¿no? Él nos decía, el hombre es lobo para otro hombre. Claro. ¿No? Todos nosotros en un estado natural somos capaces de sacarse ojos unos a otros. Pero para hacer un brinco de ese estado natural al estado social, para estar civilizados, necesitamos de una entidad política que va a velar por toda esta situación, que es el Estado, ¿no? Y Thomas Hobbes, en la modernidad temprana, decía que todos estamos potencialmente en guerra contra todos, sálvese quien pueda. Pues ya pasaron unos 300 o 400 años de eso. Y entonces tienes un gran cambio en la manera de cómo hacemos guerra. Antes había una guerra como resultado de que se agotaron medidas diplomáticas, los vencedores, los derrotados, hincados, y se suscribía la paz. En el momento cuando se suscribe la paz es parte constitutiva de la guerra, nacía un nuevo orden. O sea, paradójicamente, a través de la guerra, con la paz, nace un nuevo orden. ¿Qué tenemos hoy? Promoción continua de la guerra, no para que nazca un nuevo orden, sino que se preserve el actual. Esta es una cuestión más de psicoanalista. ¿Qué cosa? ¿Qué nos pasa, no? Como la humanidad. Entonces, tienes una generación y fabricación artificial de las guerras y conflictos para entonces aplicar soluciones artificiales, mientras la gente inocente muere. Ahora, la medida de Joe Biden ha sido internacionalmente criticada, ¿no? Sí. Sin duda. Sí, sin duda, precisamente, pero yo no creo que él tiene muy limitadas o sea, sus recursos son limitados, sus formas de maniobrar ahí son limitados porque no tiene mucha capacidad de maniobra. Por supuesto, porque todo esto está almacenado desde hace mucho tiempo y no se puede resolver ni siquiera en un mandato de 4 años, ¿no? Que es el mandato presidencial en Estados Unidos. Ahora, ¿no? hay una preocupación, yo no sé si es real o no, Dejan, que es pues el resurgimiento de Al-Qaeda y todos estos grupos terroristas. Este es otro tema, bueno, colateralmente nos debe interesar. Yo he tenido incluso problemas hace unos años cuando por primera vez en un medio mexicano dije que el terrorismo ya no es una forma de que violencia política exacerbada, ¿no? Que implica matanzas masivas de civiles inocentes sea definida de esta manera. El terrorismo hoy, y me duele, es una industria. Es una industria, es una forma de cómo incluso los estados, entre ellos, pueden organizar o fabricar conflictos que conduzcan a generación de nuevos grupos terroristas. Si tú te das cuenta, recordarás, ¿no? Nuestra juventud, Brigate Rossa en Italia, ¿no? Fracción de Ejército Rojo en Alemania, ese terrorismo europeo, anarcoliberal, sí, claro, marxista, comunista, de extrema derecha, etc. Leninista. Eran grupos de personas completamente marginadas de una sociedad, ¿no? Una especie de disidencia total y absoluta, que tenían algunos ideales políticos, pero que sus acciones fueron de un impacto muy limitado. Claro, recordarás aquel atentado en la estación de trenes en Bolonia, ¿no? Más de 100 personas fueron asesinadas, etc. Perdieron la vida. Sí. Pero ese terrorismo convencional que nació, ¿no? En el continente europeo en los 70s y 80s, en los 90s,
se volvió un fenómeno completamente global y donde el Estado ya es un actor incluso principal. De estos actos. Por supuesto, tenemos el terrorismo de organizaciones terroristas, pero también tenemos terrorismo del Estado. Y por si fuera poco, yo veo también un terrorismo del mercado. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, terror por acá y terror por allá viene del sánscrito, ¿no? Estremecerte del miedo, ¿no? Terror. Terror. Atrás, ¿no? Sembrar el terror. Exactamente. Pues vivimos en una cultura del miedo y este miedo es constantemente propagado y es masificado, ¿no? Porque cuando tienes miedo, no reaccionas, claro. no accionas, Te paralizas, no reflexionas. te paralizas. Exactamente. Y entonces te vuelves un objeto de manipulación muy fácil en todos los sentidos. Yo veo que la amenaza terrorista, a pesar de que no hay tanta explotación mediática, no hay tantos atentados terroristas como hace 5 o 6 años, ¿no? Pero veo la misma proporción. La Universidad de Maryland hicieron una investigación muy profunda sobre el terrorismo. Más del 90% de las víctimas del terrorismo no son ni estadounidenses ni europeos occidentales. Son de estos países. Exactamente, ¿no? Entonces... O sea, el terrorismo no ha dejado de operar. Por supuesto. ¿Y cuáles son las mayores y más grandes víctimas del fundamentalismo islámico? Las poblaciones locales del mundo musulmán allá en la zona de Medio Oriente y Asia Central. Entonces, esto es, queda cada vez más claro. O sea, al contrario, normalmente cuando las cosas quedan claras, nos llenamos de optimismo porque sabremos cómo pararnos ante esto. Y mientras más claro sea, menos activos estamos, porque atrás de todo esto están decisiones políticas. Algunos les encantan teorías de conspiración. Ajá, sí. Los los grandes corredores, oscuros corredores de poderes mundiales. Sabemos muy bien dónde se cocina todo esto, ¿no? Pero por más democracia que tengamos y libertades que nos dan los sistemas actuales, todas estas libertades no son permitidas siempre y cuando no pongan en tela de juicio el funcionamiento del sistema. Dejan, tengo un par de minutos solamente y me gustaría preguntarte, ¿cómo van a reaccionar el resto de los países de esta zona? Sí. Convulsionada, o sea, de por sí. Por supuesto. Yo creo que el país clave para entender muchas cosas en la región es Pakistán. Pakistán, que es un aliado indiscutible de Estados Unidos, que hubo por ahí algunos roces, sobre todo en la relación de servicios de inteligencia, ¿no? Pakistán tiene un servicio de inteligencia muy bueno, ¿no? A la altura, no a la altura, pero por ahí se codea, ¿no? Con los países más avanzados en eso, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una reacción. De hecho, el vicepresidente afgano, que, repito, sigue en el territorio hasta el día de hoy, acusa servicios de inteligencia de Afganistán de haber solapado y de haber alentado... Pakistán. Sí, exacto, de Pakistán, perdón. Está Irán, que es un país que tenemos que observar con mucho detenimiento. En aquella época, cuando talibanes tomaron el poder y proclamaron su estado, solo hubo reconocimiento de 3 países: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y se me fue el tercero, pero no fue Irán, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El mundo y los vecinos no reconocen a los talibanes. No hay un reconocimiento como una opción política viable a mediano y largo plazo. Sí, claro. ¿No? Entonces, porque además no les conviene. Exactamente, porque cualquier fanatismo religioso, las semillas del fanatismo religioso sembradas en comunidades, eso es otro ingrediente del que no dijimos nada y merece la pena en unos cuantos segundos. Cuando tienes pobreza, cuando tienes falta de perspectiva, cuando tienes gente que está expulsada hasta de su propio futuro, es muy fácil indoctrinar. Claro. ¿No? Es muy fácil clonar estas franquicias. Y eso ellos lo hacen muy bien. Exactamente. Afganistán está en la lista, creo que 169 en ese indicador Gini del desarrollo humano. Producto Interno Bruto per cápita, $2.200. Esperanza de vida, 64 años. Eso es un caldo de cultivo idóneo para hacer lo que tenemos, ¿no? Dejan, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por darle pues un poco de luz. Yo creo que iremos sabiendo más conforme vayan pasando las horas y los días. Te agradezco mucho. Yo también. Siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo con mucho más esta mañana aquí a Me lo dijo Adela. No se vayan.